Queridos alumnos, hoy vamos entonces a tratar el tema de familia cristiana. Este es un tema muy importante, muy relevante, porque todos nosotros estamos, de alguna forma u otra, dentro de una familia. Esas familias pueden ser muy variadas, pero lo importante es que dentro de todas estas familias, donde nosotros podamos estar ahorita, siempre sea Cristo el que reine. Por eso esta primera imagen. Somos la familia de Cristo en la tierra y cada uno de nosotros en nuestras casas es una familia un poco más pequeña, pero siempre de la mano de Jesús, por esa obra maravillosa que Él nos dio. El concepto de familia cristiana, les traigo el de Larry Christensen, y él dice que es un grupo de personas dispuestas por Dios y vinculadas para cumplir y modelar los principios del reino de los cielos en la tierra. Es maravilloso cuando una familia puede reflejar todas esas características del reino de Dios aquí en la tierra. Puede reflejar amor, puede reflejar servicio, ayuda mutua, armonía, perdón, orden. Eso es una bendición, que una familia completa pueda hacer eso. Por eso tenemos siempre que estar orando para que cada día más haya más familias de ese tipo aquí en la tierra, reflejando todo lo que es el propósito que el Señor tiene para cada una de nosotros, de nuestras familias, ¿no? ¿Y por qué esto es tan importante? Porque la familia donde nosotros hemos crecido es el sitio primario donde nosotros podemos socializar. O sea, significa que tenemos relación con otros seres humanos. Tenemos esa capacidad de socializar con cada uno de ellos. Entonces, dentro de esa familia, aprendemos a cómo hacer esta relación, cuáles son los principios y los valores que van a dirigir, van a determinar, van a guiar esta relación que nosotros vamos a tener con las personas. Primero, lo vamos a tener con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros hermanos, con nuestros primos, y después todo eso que nosotros vamos desarrollando en la familia, cuando vamos creciendo, empezamos a hacerlo con personas que ya no pertenecen directamente al seno familiar, sino a la sociedad. Pero esos afectos que nosotros hemos desarrollado, esos principios que se van instaurando en la vida de cada uno de nosotros y los valores, es lo que vamos a reflejar con las demás personas con que nos encontremos a lo largo de la vida. Entonces, dentro de la familia es muy importante que comenzamos a expresar nuestros sentimientos de amor libremente, abrazar, a decir que queremos a las personas, a controlar a veces todas nuestras frustraciones, nuestras rabias, esos momentos difíciles que todos pasamos, y cuidar que el comportamiento o los patrones de conducta no sean patrones de violencia, patrones de rabias, de gritos, de contiendas, porque cuando nosotros vamos haciendo eso es un multiplicador. Así como se multiplica lo bueno, se va multiplicando todos estos patrones de violencia, y eso al final lo que causa es destrucción dentro del seno de la familia, y esas personas de esa familia cuando van a salir a la sociedad con esos patrones también van a tener problemas para poder relacionarse con las otras personas, porque su patrón de relación es un patrón de violencia, un patrón inadecuado, un patrón que no le va a traer beneficios, ¿no? Entonces, la principal razón social de la familia es que esa familia pueda transmitir esos principios, tanto de cultura, porque dependiendo de nosotros nos criemos, vivimos, inclusive dentro de un mismo país vamos a tener costumbres y tradiciones distintas. Aquí, inclusive dentro de Venezuela, dentro de cualquier país ocurre eso. No es lo mismo las hallacas que se hacen en Caracas, que se hacen en Oriente, que se hacen en Maracaibo, ni las canciones que se cantan en diciembre, ni los platos típicos, en fin.
hay fiestas que solamente son de una parte, y todas esas son la cultura que cada una de la familia tiene y va transmitiéndolo a sus descendientes, a sus hijos, a sus nietos, y eso pasa de generación en generación. Además de esa cultura, también pasa todo lo que es la parte ética, los valores morales y éticos, y por supuesto también las creencias religiosas. Por eso es que siempre se ha dicho que la familia es la base fundamental de toda sociedad, porque de lo que la familia tenga, que la familia pueda dar, los principios, las fortalezas que pueda tener una familia, eso se va a reflejar dentro de la sociedad. Y eso es de vital importancia para poder construir un país, la grandeza de un país, ¿no? Como hemos visto, el fundamento de la familia cristiana tiene que ser Cristo, la obra redentora de Cristo, las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. De ahí nosotros vamos a basar todo lo que son las relaciones, todo lo que son la forma de vivir unos con otros dentro de una familia. Y esa bendición viene desde el principio, cuando Dios estaba tratando con Abraham y le promete que a través de él iba a bendecirlo y a partir de él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Vean que Dios, cuando le da esta bendición a Abraham, y lo tenemos acá, lo ven en Génesis 12, del 1 al 3, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. O sea, Abraham, que estaba representando al pueblo de Israel, iba a ser de bendición, una nación de bendición. Y Dios le promete que él va a bendecir a todos los que bendigan a Abraham y a la nación de Abraham, que en este caso estamos hablando del pueblo de Israel. Y él dice, y yo voy a maldecir a todos los que te maldigan. O sea, el Señor iba a estar ahí cuidando de esa nación. Y dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vean el especial cuidado que Dios pone en esta promesa. Y habla específicamente de las familias, porque Dios está consciente que es ahí en la familia donde se van a fortalecer las personas, ahí en las familias que se puede construir las sociedades, ahí donde en las familias que podemos llevar todo este mensaje maravilloso de Dios al mundo. Y vean que nosotros no estamos directamente, venimos del pueblo de Israel. Aquí ven toda esta herencia de Abraham. En Abraham el Señor va a empezar a bendecir todas sus generaciones hasta que llegue a David. Y a partir de David, vemos que empiezan a bendecir todos los demás descendientes de David, hasta que llegamos a José y María. Agradezco que apaguen el micrófono. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Gracias. Entonces, ahí José y María, ellos van a concebir a través del Espíritu Santo a Jesucristo. Y es en función de esa descendencia de Jesucristo, ahí es donde nosotros estamos insertos. Entonces, la bendición de las familias comienza en Abraham hacia todo el pueblo judío. Jesús es judío, y ahí nosotros nos insertamos, y esa bendición que el Señor promete a la nación de Israel es una bendición que ahora tenemos nosotros por herencia. Amén. Y a partir de entonces, todos los que venimos y creemos en Jesucristo, vamos entonces a traer esa bendición. Esa bendición de Dios recae sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, y así de generación en generación se va formando y se va construyendo todo lo que es una línea de justicia. Esa línea de justicia que el Señor maravillosamente promete que nos va a bendecir y nos va a cuidar. Amén. Entonces, el fundamento principal de nosotros de nuestra familia es Cristo. Para que podamos poder vivir de la mano del Señor, por supuesto que es el Espíritu Santo que es el que nos va a dirigir a toda verdad, el que nos va a ayudar, el que nos va a fortalecer. Y ese es el único espíritu que debe reinar en una familia cristiana, el Espíritu Santo. Todo espíritu de confusión, todo espíritu que no venga de Dios, nosotros tenemos la autoridad de echarlos de nuestras familias para que sea el Espíritu Santo que reine en cada uno de las mentes y los corazones de los que conformamos la familia cristiana.
Entonces, nosotros, para poder formarnos y para que Dios sea el centro de nuestra familia, tenemos que aprender la palabra de Dios. Tenemos que entenderla, comprenderla, y así vamos a poder asimilar cuál es el propósito que Dios tiene para la familia en particular y para todas las familias que dependan de Él, ¿no? Aquí les traigo algunos versículos donde vemos cómo es tan necesario que sea Dios el que edifique la casa, cuáles son los principios básicos que debemos de tener en nuestra familia, cuáles son los fundamentos, y además que hay promesa, que no solamente vamos a ser nosotros, sino además nosotros los primeros que creemos en una familia, sino además que nuestra casa. El primero es este versículo que está en el Salmo 127, que nos dice: si Jehová no edificara la casa, en vano trabaja los que la edifican. Y no está hablando solamente, no está hablando de la casa material, está hablando del hogar, del sitio, de ese sitio, esos lazos de amor, esos lazos que conforman una familia. Y para que esa familia y para que Jehová pueda edificar esa familia, esa casa, pues una de las cosas que tiene que ser fundamento en esta familia es lo que vemos en Efesios 4:15, que dice que sigamos la verdad en amor, o sea, sigamos las enseñanzas que Dios nos da, pero en amor, y crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, o sea, seguimos las enseñanzas del Señor Jesús, pero siempre las seguimos en amor. Y esas enseñanzas y todo lo que está escrito en la palabra, como lo vemos aquí en 2 Timoteo 3:16, dice que esa enseñanza, toda esa escritura que es inspirada por Dios, nos va a servir para enseñar, para redarguir, para construir, para instruir, para corregir, y todas esas cualidades y todas esas bondades que tiene la palabra de Dios va a hacer que se puedan reflejar en cada una de nuestras familias. Entonces, gracias a esa palabra de Dios, el Señor puede construir nuestra familia, puede edificarla, puede enseñarla, puede corregirla, en fin. Necesitamos de esa palabra, necesitamos de Dios que nos dirija, usar su palabra y además andar en amor con todos los que conformamos la familia, nuestra familia. Y la bendición maravillosa es que, como dice Josué 24:15, dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Esa es una bendición maravillosa, que nosotros y todos los que estamos relacionados podamos servir al Señor. Amén. Sin embargo, vemos, es muy común y es una parte difícil de la vida de todos nosotros, que a veces, aunque nosotros amemos a Cristo, no siempre toda la familia está con el Señor. Toda nuestra familia, nuestro esposo, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros cuñados. O sea, a veces ni siquiera el núcleo familiar, ese núcleo tan pequeñito, todos estamos de acuerdo debajo de la voluntad de Dios. Esa es una realidad que puede suceder en muchas de las casas de nosotros. Pero sin embargo, eso no nos debe desanimar, sino más bien debe de animarnos a seguir adelante, porque es a través de nosotros que el Señor quiere bendecir a todos los que están a nuestro alrededor. Amén. Entonces, veamos un poquito estas características y funciones de la familia según el plan de Dios. Esto viene desde Génesis. Cuando Dios crea a Adán y Eva, Él los bendice y les da ciertas órdenes, les da ciertos lineamientos, porque el Señor siempre nos dirige como un padre y nos dirige hacia las cosas que nos van a ayudar, las cosas que Él sabe que necesitamos y las cosas que finalmente van a hacer que podamos vivir una vida en abundancia. Y Él le dice: fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, ustedes tienen que sojuzgar la tierra y tienen que señorear sobre todo lo que yo he creado. Esa es la primera, o sea, la primera función que el Señor le está dando a Adán y Eva. Y además le dice que
el hombre, hablando de Adán y Eva, van a dejar a su padre y a su madre, que ellos se van a unir y los van a dejar y ellos van a conformar una sola carne. O sea, en este instante el Señor está instaurando esa relación de amor que ocurre entre un hombre y una mujer, y dice que cuando esto ocurre, cuando un hombre y una mujer se enamoran, y van a decidir, tienen un proyecto que quieren vivir, hacer su vida juntos, dice que cuando este hombre y esta mujer se unan, ellos van a dejar a su padre y a su madre y van a convertirse en una sola carne. O sea, ellos van a formar ahora una familia. Ahí comienza otra familia, ¿sí? Entonces, ven que las características de esta familia es que los integrantes de la familia estaban inicialmente creados a la imagen y semejanza de Dios, fueron creados moral y espiritualmente responsables. Dios estableció una diferencia sexual en género entre las parejas, uno era el varón y otro era la hembra, y además fueron creados integralmente, es decir, el hombre y la mujer fueron creados con la capacidad de razonar, con la capacidad de decidir, de escoger, de expresar sus emociones. O sea que tenemos esa libertad y además somos responsables, tenemos libre albedrío y somos responsables moral y espiritualmente de lo que el Señor nos da cuando creamos. Eso es el plan de Dios desde el principio, que seamos imagen y semejanza de Él, que seamos moral y espiritualmente responsables, que se una un hombre y una mujer, no otro tipo de uniones, y además que tengamos la capacidad de razonar, de decidir, de escoger y de expresar nuestras emociones. Amén. Vamos a seguir viendo, estábamos viendo lo de la importancia del altar familiar, y para terminar de hablar de la familia y la importancia de la familia, aquí hay algunos puntos que deberíamos de tomar en cuenta para mantener esa unidad familiar. Ya hemos hablado durante toda la clase del amor y del perdón, estamos hablando también del altar familiar, hemos hablado del orden divino, y esto es un poco para resumir cómo nosotros podemos mantener esta unidad en la familia. Por supuesto que esto es mucho más fácil si todos los miembros de la familia son cristianos, si los niños van a la iglesia, si nuestro esposo también es un cristiano y es practicante. Esto es lo ideal. Si no, hay que tratar de hacerlo el miembro de la familia que sea de Cristo, tratar de que esto pueda de alguna manera implementarlo. Entonces, lo primero que debemos de tener en cuenta para mantener la unidad familiar es que esta palabra de Dios, seguir la palabra de Dios y seguir esos principios, esos valores que deben de tener los diferentes miembros de la familia, de acuerdo al orden que el Señor estableció en la familia, y tomarlos en cuenta para mantener esa unidad. O sea, el esposo estar sometido a Dios, la esposa sometida a Dios y también a su esposo, y que los hijos estén sometidos tanto al padre como a la madre, ¿sí? Mantener ese orden divino. Mantener un clima donde exista una comunicación fluida y efectiva. O sea, tratar siempre de hablar, tratar siempre de exponer nuestras preocupaciones, nuestros dolores, nuestras frustraciones, nuestras alegrías, tratar de hacerlo de corazón, poder expresar. Es muy importante que podamos sacar de adentro lo que nosotros sentimos, porque las demás personas de ese núcleo familiar no son adivinos, entonces ellos no pueden adivinar lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo. Ellos pueden percibir algo y esa percepción puede ser equivocada, pero si nosotros ya hemos hablado, ya hemos expuesto y aclarado cómo nos sentimos, entonces eso va a permitir que tengamos un clima más favorable para la armonía, para el respeto, para la comprensión mutua, ¿sí? Debemos de mantener los principios de autoridad y de respeto a la crianza de los hijos. No debemos de permitir que nuestros hijos nos falten el respeto, que nuestros hijos hagan lo que quieran en nuestra casa.
eso no lo debemos de permitir. Nosotros debemos con amor, con firmeza, mantenernos con las normas, con los límites, con todo lo que los padres dirigidos por el Señor tienen como norma en su casa. Y cada miembro de la familia tiene que además estar consciente de su responsabilidad dentro del hogar. O sea, un esposo que no trabaja, que se ocupa de otras cosas, es un esposo que está desatendiendo a su familia. Igual si no ama a su esposa, si no la respeta, también la está desatendiendo, igual que la esposa. Si la esposa no está atenta a sus hijos, atenta a su esposo, pues entonces también está dejando a un lado la obligación y la función que ella tiene dentro de la casa. Entonces, cada uno tiene que asumir con responsabilidad esa función y que el Señor nos ha dado en nuestras familias. Y debemos estar conscientes de esas responsabilidades, con el corazón, debemos de seguir lo que el Señor nos dice, debemos de practicar la oración y la lectura de la palabra con todos los miembros de la familia, debemos también de conocer los planes y los proyectos de todos los miembros de la familia, porque a veces un hijo de nosotros tiene un plan, un proyecto, escucharlo, ver qué es lo que quiere, por qué quiere hacer esto, por qué no quiere hacer lo otro, porque a veces nosotros tenemos sueños para ellos, pero no, esos sueños no son compartidos porque ellos desean otras cosas. Así que debemos de escucharnos y debemos de conocer lo que cada uno tiene como proyecto de familia y tratar de hacer actividades que involucren a todos los miembros. Cuando hay actividades, puedan ser cocinar, ir a un parque, arreglar algo, pintar la casa, en fin, por supuesto orar, leer la palabra, todas esas cosas que podemos hacer en unión, no saben cómo eso une a cada uno de los miembros de la familia. Se convierten todas esas actividades en recuerdos maravillosos que nos van a mantener para siempre juntos unos a otros. Amén. Entonces, todas estas cosas es lo que el Señor quiere y definitivamente, ¿qué es lo que quiere hacer Dios? Que con Dios nuestra casa y nuestra familia esté seguro y a salvo. Ese es realmente el sueño del Señor, el deseo de Él para cada uno de ustedes. Amén.